Buenas tardes, noches. Ahí me parece que hay dos chicos que vamos a separar ahí al fondo. Están hablando demasiado. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, qué lindo que nos podamos encontrar en un día sábado tan precioso como el de hoy, pero aún así, con esa, no sé si les pasa a ustedes, con esa cosita de decir es la última reunión del año. Pero para si falta todavía noviembre, falta diciembre, nos quedan 2 meses recontra largo, con muchas cosas de por medio, pero claro, uno se está enfocando, el otro día sacamos la cuenta en lo que va a venir ahora en noviembre, ¿sí? Así que es como que necesitamos la fuerza, el enfoque, la atención, porque viene algo que es algo que veníamos hablando hace mucho tiempo, ¿sí? Me imagino cuando el pueblo de Israel estaba queriendo salir de la tierra de esclavitud, y decía que hacía más de 40 años que estaba orando, estaba clamando a Dios, hasta que Dios decide sacarlos de ese lugar a través de la mano de Moisés. Y habrá sido todo un espectáculo ver los milagros de Dios en ese momento, pero a su vez la sensación de sentirse en libertad de algo que hace tiempo venían clamando a Dios. Y un poco se nos viene a nosotros lo similar, no es que vamos a estar en libertad, pero sí hace tiempo que venimos clamando por algo. Hace tiempo que venimos trabajando por algo. Hace tiempo que venimos orando y juntando fuerzas y poniendo tiempo y poniendo ganas y esperando que Dios haga el resto, porque lo que hemos hecho nosotros es un pequeño granito, es un pequeño pasito y nos falta muchísimo más. Y parte de eso de lo que vamos a hacer no es solamente una construcción edilicia donde solamente vamos a levantar un lugar, sino también la construcción de vidas. Decía César que nos recordaba recién, el año pasado el lema era familias fuertes, iglesias fuertes. Y este año hablábamos de cuidar la familia, de ser justamente buenos administradores de aquellos que estamos velando por saber cómo manejar bien lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que es la familia. Hoy escuchaba una terrible noticia del lado de Europa, ¿no? Esta necesidad, no sé si ustedes han escuchado que hay mucha necesidad de pueblos donde no hay jóvenes y se están incentivando a otras nacionalidades, a otros países, poder ir a poblar esos lugares porque se han quedado sin una generación que renueve las fuerzas de los que ya están trabajando, de los que ya se están poniendo grandes. Todos tarde o temprano nos vamos a poner grandes, viejitos, cabello blanco, y no es porque lleva mucho, sino que también es porque nos van entrando los años y uno tiene que entender que hay algo que tenemos que pasar a la siguiente generación. Pero decía el informe que para sostener un sistema previsional en Europa se necesita como mínimo una tasa de natalidad del 2,5%. Y hoy la tasa de natalidad es apenas del 1%. O sea que las generaciones que van a venir adelante, las generaciones que se van a ir poniendo mayores, van a sufrir la escasez de que no va a haber juventud que pueda sostener ese sistema previsional. Y un poco tiene que ver porque se ha destruido la familia, se ha destruido la esencia de la familia. Es más valorable tener una mascota, es más valorable darle lugar, darle vida a ello y dejar de lado tener hijos. Y hablaba esta persona que ha cambiado tanto los valores y no estoy en contra de las mascotas. Ustedes saben que la semana pasada falleció el nuestro. Pero anoche ya teníamos a alguien que estaba vigilando sobre la medianera igual que la otra, parándose en 2 patas y mirando qué pasaba afuera. ¿Sí? Y realmente estamos contentos de tenerlo, pero el fin de todo esto es que nosotros podamos formar familias fuertes, que podamos formar una generación que busque al Señor, que pueda ver al Señor en nuestras vidas. Y fíjate lo que hoy vamos a tratar de ver esto. El tema de hoy es el legado de la familia. Y uno se pone a preguntar, bueno, ¿qué es un legado? ¿Sí? A veces lo confundimos con herencia, ¿sí? Que no es lo mismo. La herencia es algo material que se transmite de nuestros padres a nosotros. Pero un legado va más allá de lo material. Es la parte intangible que nosotros no tenemos, como los conocimientos, como por ejemplo los oficios, como por ejemplo las enseñanzas de casa, las modas, las formas de hacer las cosas. Buenas noches, adelante. Buenas, bienvenidos. Buenas noches. Bienvenidos. Y entonces hay algo que transmitimos, ¿sí? En mi caso, ¿sí? Yo siempre recuerdo que en casa hay algo que siempre nos gustaba hacer y era cocinar algo rico para la tarde, ¿sí? Por eso creo que a la edad de 3 años tenía 90 kilos, ¿no? Yo creo que era porque me ponía a comer bastante en la tarde y cocinar. Y mi papá decía cuando me vine a Andacollo que lo que más extrañaba es que yo hiciera las galletitas en la tarde, porque no tenía que ir y hacer las galletitas. Y eso lo aprendí de mi familia.
pero hay alguien que le gusta también cocinar y le gusta hacer galletitas, y se va transmitiendo cosas que recibimos de nuestro padre. Eso por decir una. Podemos hablar de un montón de cosas. ¿Quién no ha trabajado en la huerta con su papá? Yo no sé si ustedes han metido mano, pero yo trabajaba en la huerta en casa con mi papá, y siempre llegaba a agosto y empezaba a preparar la tierra y se sembraba sandía, choclo, no sé, ponerle lo que sea, y en la casita que era chiquita se lograba tener esas cosas, y yo todavía no se lo transmití a ellos. Lo tengo parado acá todavía. Y esa es la transmisión que se genera de generación en generación. Y eso es lo que apunta al legado, lo que nosotros le pasamos a la siguiente generación. Un legado es una transmisión de valores espirituales, emocionales y culturales de una generación a otra, ya sea que sea positiva o que sea negativa. Uno puede transmitir a sus hijos, en la generación que viene, algo bueno o algo positivo o algo negativo de lo que nosotros hemos vivido. Y ahora quiero que prestes atención a esto, porque hay ejemplos de legados en la Biblia. Si hay ejemplos de una generación que le pasó a otra generación los conocimientos y las cosas que habían aprendido. La primera de ellas que encontramos es Salomón hacia Roboam. Uno puede leer el libro de Proverbios y va a encontrar que más de 23 veces aparece la frase que dice, hijo mío, y también dice, oye. Lo que estaba diciéndole Salomón a él es, lo que yo recibí del Señor, te lo voy a transmitir a vos. Escuchá las cosas que yo te voy a decir. Hace un tiempito atrás habíamos hablado sobre el libro de Proverbios, y habíamos visto que Dios realmente trae el conocimiento para nosotros, para que nosotros le enseñemos a nuestros hijos. Y una de las cosas que hacía Salomón era transmitirle el conocimiento de Dios a su hijo, porque él sabía que tarde o temprano no iba a estar. Entonces Salomón es uno que le transmitió a su hijo justamente conocimiento, le dio un legado espiritual. Otro que podemos encontrar viniendo al Nuevo Testamento es Pablo a Timoteo. ¿Sí? Y vamos a encontrar que en más de una oportunidad en las cartas de Pablo hacia Timoteo le dice más de 10 veces la frase oye. Y en otro momento le dice al mismo Timoteo, le dice hijo. Y tal vez el versículo que más nos acordamos cuando dice hijo verdadero en la fe, o hijo en la común fe. Y hablando de que Pablo también le estaba diciendo a Timoteo, te tengo que transmitir algo, te tengo que decir algo y quiero que lo aprendas para que vos puedas enseñarle a otras personas. Y la otra que también conseguimos ahí en el Nuevo Testamento es de Pablo a Tito, también que lo menciona como un hijo. Entonces lo que nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de legado, somos nosotros los que tenemos que transmitirle a nuestros hijos lo que Dios está esperando que le podamos dar. Lo que Dios le había dado a Adán y que Adán falló, y que después viene el Señor Jesús y lo toma a él y vuelve a recuperar el propósito del hombre, que es formar una familia, que es formar a sus hijos, que es transmitir a la siguiente generación el conocimiento de Dios. Ahora, la tarea es generacional, es de una generación a otra, de una generación a otra. Y quiero que veamos un ejemplo. Jueces capítulo 2. Vamos a abrir nuestra Biblia. Jueces capítulo 2. Ahí tenemos uno de los primeros libros. Tenemos Génesis, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces. Séptimo libro de la Biblia. Jueces capítulo 2 y versículo 10. Sí, ya había muerto, por lo que dice el escritor acá, había muerto Josué. Sí, aquel que había conquistado la tierra de Canaán con todas las batallas y luchas, con sus aciertos y desaciertos. Josué uno lo mira y realmente hizo cosas que fueron buenas, y en otro momento hizo unas cosas como tomar una decisión con respecto a las Gabonitas, donde no consultó a Dios y se equivocó. Y a un pueblo que tenía que tratar de sacarlo del lugar no lo pudo sacar porque tomó una decisión equivocada. Pero es una sola de las cosas que se menciona en la Biblia que hizo. Pero dice Jueces capítulo 2 y versículo 10. Y toda aquella generación, no sé si ustedes tienen un subtítulo que dice muerte de Josué, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ella otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Están siguiendo lo que está diciendo acá el escritor? Se levanta una nueva generación después de que murió Josué y dice que esa generación tenía dos características. Primero, no conocía a Jehová. Se levanta una generación en la cual no conocía a Dios. Y no solo que no conocía quién era Dios, sino que tampoco lo que él había hecho. Se levanta una generación, estamos hablando del pueblo de Israel, estamos hablando del pueblo que había visto los milagros de Dios,
que había visto cómo Dios lo había sacado al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Hasta hace poquito se descubrió, hay un nuevo descubrimiento en el fondo del mar, que encontraron carros, ruedas de carros de los egipcios. Y se preguntan los historiadores, ¿cómo puede ser que en el fondo del agua haya justamente ruedas de carros? Porque si nosotros nos acordamos y nos remitimos a la historia, nos encontramos con que Dios había sacado al pueblo de Israel y había abierto ¿qué cosa? El mar. Y habían pasado por el seco y pasó toda la generación, y cuando se decidieron los egipcios ir detrás de ellos, dice que Dios terminó cerrando las aguas y quedaron sepultados. Ahora, vos fijate, esa generación que había visto a Dios, esa generación que vio la nube de día, esa generación que vio la columna de fuego en la noche, esa generación que había visto tantas cosas de Dios, que había visto la tierra prometida, que habían tomado la tierra prometida, era la generación que se levantaba y no conocía a Dios, pero tampoco había conocido lo que había hecho. ¿Qué pasó en el medio? Dice el escritor ahí, la palabra conocía tiene que ver con esto, con conocer, con descubrir, con experimentar. La tarea del pueblo de Israel, de la siguiente generación que se levantaba, tenía que conocer a Dios. Y hasta el día de hoy, la tarea de la iglesia, cuando dice que tenemos que llevar el mensaje a otro, y tenemos que discipular a otro, y tenemos que bautizar a otro, es porque a la siguiente generación le tenemos que transmitir ¿qué cosa? El conocimiento de Dios. Ahora, esa generación se levantó y no conocía quién era Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo para el pueblo de Dios no conocer a su Dios! Suena como la época que Pablo está predicando en Atenas y dice que cuando entra dice, estoy viendo los altares de todos sus dioses, dice, pero encontré uno que decía, al Dios no conocido. Bueno, a ese vengo a predicar. Y parece que se murió Josué, que era el que conocía a Dios, el que había escuchado de Dios, el que había visto a Moisés y que Moisés lo había puesto en su lugar, y se levanta una generación que no conocía nada. La responsabilidad de aquellos que eran mayores había quedado coartada ahí en el momento que termina muriendo Josué. Por eso después se levantan en el libro jueces. Y se levanta uno que libera al pueblo de Israel, muere ese juez y vuelve el pueblo de Israel a ser lo malo. Y hay una de las frases que más se recalca justamente en todo el libro de jueces, que se repite al principio y al final, que dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¡Wow! De ser un pueblo que conocía la ley de Dios, que tenía los mandamientos de Dios, a ser un pueblo que hacía cada uno lo que quería. Que cada uno hacía lo que quería. Entonces, salud. ¿Cómo sigue esto? ¿Cuál es la tarea principal nuestra como familia? Es la de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Abrí tu Biblia ahí en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro ahí, capítulo 6. Lo hemos dicho creo que un montón de veces desde este lugar, personas que nos han visitado. Lo hemos compartido en muchísimas oportunidades, pero si hay algo que tenemos nosotros, es algo que nos falla, que es la memoria. Muchas veces nos olvidamos de las cosas que Dios nos dice, muchas veces nos olvidamos de aquellas cosas que Dios nos plantea a nosotros. Dice capítulo 6, versículos del 6 al 7. Presta atención a lo que dice acá el escritor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quiénes? No escuché. Y repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y estarás dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, el trabajo que tenía que hacer la familia, ¿qué es lo que era? Repetirle y pasarle a la siguiente generación que necesitaban conocer a Dios. Pero no era una repetición de loco, de loro. De decirle, vos tenés que hacer esto que dice Dios, vos tenés que hacer esto. No. Ahí la cuestión es apuntar, aguzar, inculcar. ¿Alguna vez sacaste filo a algún cuchillo? ¿Alguna vez sacaste filo a algún cuchillo? Yo hoy, en mi casa había algo que era una cosita así, que era una piedra de afilar. Y mi papá se ponía, ¿sí? A veces, se ponía en las tardes que tenía libre, se ponía a afilar. ¿Sí? Y agarraba, y ahí estaba, ¿viste? Hacía toda la vuelta, todo, y entonces, para hacerse grosso, mi papá agarraba una hoja y decía, a ver, la vamos a pasar. Y se quedaba ahí y dice, no, le falta. Y de nuevo le daba, ¿viste? ¿Sí? Le estaba sacando ¿qué cosa? Filo el cuchillo, para que el cuchillo tuviera ¿qué? Una función, tuviera un propósito, pudiera funcionar.
Ahora tenemos los afiladores más cancheros, ¿no? Ahora tenemos chaira, ¿viste? Ahora afilamos así como el carnicero, y listo, y empezamos a cortar. O el más sofisticado, ese que viene con unas rueditas chiquititas, así que vos metés el cuchillo en el medio. Nunca lo probé ese, pero la cuestión es que tenés que afilar. Pero el más efectivo es el de la piedra. Ahora, cuando habla de abusar, de apuntar, de inculcar, es que vos vas moldeando de a poquito lo que Dios va poniendo en tu vida para moldear el carácter de la siguiente generación. Vos no le vas a cambiar su esencia, eso es lo que hace Dios, pero sí vos lo vas a formar, que conozca de Dios, que aprenda de Dios. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Eso no lo vamos a lograr en un ratito que nos sentemos 5 minutos acá en la escuelita, o que lo hagamos una vez a la semana porque venimos el miércoles a la reunión, o porque venimos un domingo a la reunión, o porque venimos un sábado a la reunión. No lo vamos a lograr con eso. Lo tenemos que lograr con tiempo, con perseverancia, fijándonos si estamos haciendo bien las cosas o no, si estamos enseñándoles, si estamos llegando al corazón de nuestros hijos. Es ahí donde se da la lucha. Ganar el corazón para poder dar en ese corazón y poner en ese corazón el conocimiento de Dios. Ahora, nosotros tenemos unas semillas que sembrar. Vamos a ver 3. ¿Sí? 3 vamos a ver esta noche que tenemos que sembrar en la vida del corazón de nuestros hijos. Y la primera de ellas, lo que primero le tenemos que enseñar a nuestros hijos, los transitorios de la vida. Nadie piensa en la muerte. ¿Alguna vez pensaste en la muerte? No. ¿Pensamos cuándo? Cuando un familiar se va. Cuando papá fallece, o cuando a un conocido le toca que pierda un familiar, un hijo. Tenemos que enseñar los transitorios de la vida. Fíjate lo que dice acá, Primera de Reyes, capítulo 2. Abrí tu Biblia ahí, el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, el capítulo 2, versículo del 1 al 4. Recién hablábamos de David y de Salomón y Roboam. Y ahora vamos a hablar más atrás, de David con Salomón. Y dice Primera de Reyes, el capítulo 2, versículo del 1 al 4. Presta atención a lo que dice acá. Capítulo 2 y versículo 1 al 4. Arriba dice en mi Biblia, tal vez la tuya también lo diga, un mandato de David a Salomón. Llegaron los días, dice versículo 1, en que David había de morir. Wow. Ya se sabía que se le acababa el hilo, no había más. Dice, llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre, dice. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en tus caminos y observando sus estatutos y sus mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Y acá pone 2 dice, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Y el segundo está en el versículo 4, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de la verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. ¿Qué le estaba diciendo? Estaba en su lecho ya de muerte. David venía mal, no era el joven David aquel que mató a Goliat. Ya tenía sus años, ya estaba cansado, y ya no, a veces no, dice en los versículos anteriores, que había una mujer que lo acompañaba para generarle calor porque no sentía nada. Estaba ya en sus últimas y estaba por morir, y él, sabiendo que su vida se iba a cortar, llama a su hijo y le dice, lo primero que tengo que decirte es, no te olvides de pintar todo el frente del reino, porque el edificio de la casa nuestra está feísimo. Arreglarlo para que la gente vea que somos... No le dice, ¿sabes qué? La típica broma, pagarle al jardinero, ¿sí? No te olvides de las cuentas que tenemos, salvar las cuentas que tenemos. No le dice esas cosas, lo llama y le dice, acuérdate de obedecer la palabra de Dios como está escrito en el libro de Moisés. Eso es lo que tenés que buscar para tu vida. Y encima le dice, para que te vaya bien y encima para que emprendas todo y el Señor esté acompañándote. ¿Qué te quiero decir? La vida es corta. Y a veces nosotros estamos pensando en todas las cosas que tenemos que hacer acá y nos olvidamos que hay cosas que tenemos que hacer para el allá y para el acá. Y enseñamos a que nuestros hijos les tenemos que dar la bendición de que entiendan que la vida es corta, y como es corta, como dice Salomón, decía, acuérdate de Jehová tu Creador en los días de tu juventud. Siempre los jóvenes tenemos que más adelante, más allá, cuando sea más grande voy a hacer. El otro día hablaba con un compañero, hablamos de los hijos, ¿no? Y empezamos cada uno a contar su experiencia, cómo le va.
Y cayó uno que estaba al lado, que no tiene hijos, y tiene 35 años. Y le dijeron, ¿y vos? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo el que venga ahí atrás tuyo? Y dice, yo no, dice, todavía no. Dice, yo estoy bien con mi pareja, dice, salimos donde queremos, nos fuimos en las vacaciones en julio, se fueron a conocer el norte, dice, nos fuimos al norte, tenemos que andar pendiente de pibes, de chicos, de andar comprándole cosas. No, dice, a mí dejarme la vida, más adelante le voy a tener hijos. Entonces se me dio por decirle, se me salió así naturalmente, digo, si vas a esperar más adelante, no vas a ser un papá para tu hijo, vas a ser el abuelo de tu hijo, le digo. Porque si seguís esperando, le digo, ya no vas a ser un papá, vas a ser un abuelito, le digo. No, pero yo quiero seguir viviendo mi vida es así. Entonces la juventud no piensa que tiene que seguir transmitiendo a la siguiente generación valores, su vida, les quiere entregar lo último porque están dispuestos a vivir ¿qué? Su propia vida en primer lugar. Y nosotros tenemos que entender que nuestra vida es tan corta que no podemos vivirla como queremos. ¿Por qué no la puedo vivir como queremos? Si hoy estamos en una sociedad donde se nos habla que todos tenemos que pensar en ¿qué? En mi felicidad, en mi estabilidad, en que yo me sienta bien y que el resto, si le va mal, que se jorobe. No es así. No es así. A nosotros se nos llama a pensar en la transitora de la vida. Eclesiastés dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa de banquete, porque la casa de luto es el final de todos nosotros. No está diciendo que no vayamos a una fiesta, no está diciendo que participemos en una fiesta de 15 años, en un casamiento, en un cumpleaños. Lo que está diciendo es que la vida es corta y en el único momento que tomamos conciencia es cuando estamos frente a la muerte. Cuando estamos frente a ¿qué? A que nuestra vida se acaba. Y hay un pasaje en el libro de 1 Juan 17, dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que está en esta tierra va a pasar rápidamente. Nuestros hijos tienen que tener una carrera, sí, si pueden, sí. Nuestros hijos cuando ya sean grandes tienen que tener un trabajo que los sostenga a ellos y a su familia, sí. Nuestros hijos tienen que tener la capacidad de progresar y buscar todas sus metas, sí, siempre y cuando el Señor sea el que va dirigiendo todas esas cosas. Pero no es solamente eso la vida. No solamente es tener las necesidades básicas cubiertas, mi casa, mi auto si podés tenerlo, mis cosas que yo necesito. No solamente es eso, viajar. ¿Está malo viajar? No. ¿A quién no le gusta viajar? Yo ya estoy haciendo la valija si me dice que mañana tengo que salir viajar. Pero la vida no depende de eso, sino de que pongamos nuestra vida en la eternidad. Por eso dice la pregunta, ¿planificamos nuestra vida para la eternidad? ¿Planificamos nuestra vida, que nuestros hijos entiendan que la eternidad es real? Pablo le decía, mira a Timoteo, echa mano de qué cosa, de la vida eterna. Pero si la vida eterna es ya cuando nos morimos, no, es ahora. Es ahora que nosotros tenemos que vivir para el Señor. Primera semilla, entonces, lo transitorio de la vida. Segunda semilla que nosotros tenemos que sembrar en ese corazón. El Señor es, ¿qué cosa? Ahí justo que estaba tapando. El Señor es... No me convencieron ni un poquito así, ¿eh? El Señor es el centro. Ahora, vamos a ver el ejemplo de David, ¿sí? Quiero que lo podamos buscar. Trae el arca, segunda de Samuel capítulo 6. Segunda de Samuel capítulo 6, versículo del 1 al 3. Segunda de Samuel capítulo 6, versículo del 1 al 3. Acá David, como digamos, estaba estrenando el título de ser rey. En el capítulo 5 lo habían nombrado recién como rey de todo Israel. Y habían pasado 7 años y había sido rey solamente sobre Judá, una de las tribus del pueblo de Israel, no de las 12. Pasaron 7 años, se transforma en rey, pero hay algo que tenía en su cabeza acá. ¿Qué es lo que era que tenía en su cabeza? Segunda de Samuel capítulo 6, versículo del 1 al 3. Y volvió, a ver, ¿puse bien? Sí. Y volvió David, dice... Volvió a reunir a todos los escogidos reyes, 30.000, y levantó David, se levantó David y partió Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí, presta atención, el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca sobre un carro nuevo y lo llevaron a la casa de Abinadab, y estaba en el collado, y Usa y Ahío, y los hijos de Abinadab guiaban el carro nuevo. Y cuando llegaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios,
Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano, y su mano tocó el arca de Dios, dice, y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. Versículo 11. Y estuvo el arca en la casa de Obed-Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Cuál era el deseo de David? Traer el arca. Para nosotros, mirándolo a la distancia, el arca no me llama mucho la atención, pero para el pueblo de Israel, el arca era la presencia de Dios. El arca simbolizaba que Dios estaba en medio del pueblo de Israel. Cuando Dios levanta el tabernáculo, no sé si ustedes se acuerdan, ¿cuántas familias eran del pueblo de Israel? 12. ¿Sí? ¿Cuántos puntos cardinales tenemos? 4. Bien, piensen en las familias. ¿Cuántas familias hay que poner en los 4 puntos cardinales? 3. 4. 3 al norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al oeste y al norte. Bueno, 3 en cada lado. ¿Por qué 3 en cada lado? Porque ¿quién tiene que estar en el medio? La presencia de Dios. Y David dice, yo estoy en el reino y el arca está allá. No, vamos a buscarla. Vamos con todas a buscarla allá y de allá la traemos. ¿Cómo le fue? Le fue mal. Porque mientras traían en el camino, alguien tocó el arca y Dios se enojó y lo terminó quitándole la vida. Ahora, ¿se quedó ahí? No, segunda vez, segundo intento. Capítulo 6, versículo 11 en adelante. Y dice ahí, ya lo leímos al 11, dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Versículo 12. Y fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, y a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino fino. Segunda vez, ¿pudo traer el arca? Pudo traer el arca. ¿Se quedó solamente con traer el arca? No. Dice ahí que le construye una casa, según Samuel capítulo 7, versículos del 1 al 3. Y aconteció cuando era ya viejo, el rey estaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán, mira, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre tiendas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. ¿Qué le estaba diciendo? Yo quiero construir la casa de Dios. ¿Por qué voy a dejar que el arca de Dios esté viviendo en una tienda y yo estoy en un palacio magnífico con todas las cosas? Vamos a construir la casa de Dios. Vamos a construir el lugar donde el primer templo, el templo de Dios, para que pueda su presencia estar ahí. ¿Y sabes cuál es la pregunta? Si hacemos todas las cosas para el Señor. ¿Entendemos nosotros que el Señor tiene que ser el centro? Nosotros no corremos detrás de un arca. Si tuviéramos que correr detrás de un arca, tendríamos que estar todos allá en Jerusalén, en Israel, tratando de buscar el arca donde está, pero teniendo que estar ahí para que pueda estar bendecido por Dios. Nosotros tenemos la bendición de Dios que ahora mora en nosotros. Él ya mora en nosotros, pero nosotros entendemos que Él esté en nuestra vida ya es una bendición. ¿Qué significa eso que esté con nosotros? Que ya mora en nosotros. Quiere decir que si vos te vas a tu casa, ¿quién está ahí? En tu vida. Quiere decir que si te vas al laburo, ¿quién está ahí? Dios en tu vida. Quiere decir que si vas en el colectivo, porque ese día no pudiste en el auto, ¿quién está con vos ahí? ¿Quién está con vos adentro? Dios. Quiere decir que si vos te vas a duchar, ¿quién está con vos en la ducha? El enemigo. No. ¿Quién está con vos? El Señor. Está en todos los lados. El Señor es nuestra bendición. Y tenemos que entender que si el Señor es el centro, todo tiene que girar alrededor de ¿quién? De Él. Decía el Señor Jesús, creo que Pablo lo dijo en la piedra, en Hechos,
La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Si en nuestra vida como familia Dios no es el centro, todas las decisiones que tomemos van a ser fuera de su voluntad. Todas las decisiones que tomemos van a ser fuera de su voluntad. Por eso tenemos que entender que tiene que ser el centro de nuestra vida. Me levanto a las mañanas, no importa si te levantas a las 6 de la mañana porque tenés que entrar a las 7, o si te levantás a las 8 porque tenés que entrar a las 9. ¿Sabes cuál es lo importante? Que vos empieces el día ¿con quién? Con el Señor. Que vos empieces ese tiempo con el Señor. ¿Y cómo termina el día? Con el Señor. Orando. Tal vez ya no te dé la fuerza para agarrar la Biblia y sentarte a las 12 de la noche, a las 11 de la noche, a las 10 de la noche, a ponerte a leer y decir, bueno, voy a hacer un estudio de 2 capítulos, aunque sea. Porque a lo mejor tuviste un día que corriste todo el día, que estuviste saltando, que estuviste para acá, que estuviste para allá, llegaste un pibe para acá, llegaste chico, se te enfermó, alguien se cayó, se lastimó, el jefe se le ocurrió darte 2 horas más porque tenía que entrar a un trabajo. Sino que vos puedas vivir todo ese día para el Señor y hacerle ver a los que están en tu casa que Él es el centro de todas las cosas. Hacerle ver que Él es el centro de todas las cosas. Entonces habíamos visto la primera, la segunda y llega la tercera. ¿Qué tengo que hacer con la tercera? La tercera es ser útil al Señor. Ser útil al Señor. No a la sociedad. Ser útil al Señor. Ahora, ¿dónde tenemos que ir? Bueno, vamos a ver la relación cercana que tenía David. Acompáñame ahí al libro de 2 de Samuel, capítulo 7, versículo del 18 al 21. Vamos a leer ahí unos pasajes. Vamos a agregar un poquito más, vamos a leer un poquito más hasta el 29. Y quiero que presten la atención, porque dice ahí, 10 veces se menciona la frase. ¿Estás atento hasta ahora? ¿Sí? ¿Muy atento? Bien, Anabel. ¿Estás atento? ¿Están atentos hasta ahora? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, a ver, vamos a ver cuál es la frase que se repite 10 veces en este pasaje. Lo vamos a leer, capítulo 7, versículo 18. Entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? ¿Aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová, todas las grandezas que has hecho por tu pueblo y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular de la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo al pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles en la tierra por amor de tu nombre, que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová, Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado con tu siervo, y sobre tu casa, y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Jehová de los ejércitos de Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo, David, sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste el oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido bien a tu siervo. Ten ahora bien a bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová Dios, tú lo has dicho, y tu bendición será bendita en la casa de tu siervo para siempre. Pregunta del millón, ¿cuál es la frase que se repite 10 veces? ¿Cuál? Jehová Dios o Señor Jehová. ¿Tú qué? Tu siervo. No, Tu nombre. tu siervo. 10 veces se repite la frase tu siervo. Y significa un sirviente, un esclavo. David estaba diciendo, estaba hablando con Dios y él dice,
Dice, mirá la relación cercana que tenía con él. Él dice, yo soy tu siervo. Soy tu siervo. Yo escucho tu palabra, yo escucho tu voz, me has bendecido, has elegido al pueblo de Israel, le has dado lo que nadie le pudo dar, tantas cosas, dice, pero yo soy tu siervo. Y dice algo más en 2 de Samuel 7:8, una vez Dios le dice, ¿cómo le dice? 2 de Samuel 7:8, y dice, ahora pues dirás, está hablando Dios, a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo le dice Dios? Mi siervo David. O sea, David tenía en su vida, tenía en su conciencia de que él era, ¿qué cosa? Un siervo. Papá, mamá, ¿vos qué sos para Dios? ¿Vos podés decir, yo soy siervo del Señor? Yo soy siervo del Señor. Puede decir lo que dice Dios ahora de David. ¿Cómo dice David? David es mi siervo. ¿Se acuerdan cuando muere Moisés? Que Dios va y busca a Josué y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. O sea que Dios, estás esperando de vos, papá, y de mí, y vos, mamá, es que seamos, ¿qué? Siervos del Señor, que le seamos útiles a Él. ¿Por qué tengo que ser útil al Señor? Porque nuestras vidas, nuestros hijos, se tienen que transformar en siervos para el Señor. El objetivo de la familia no es solamente tener hijos, porque son una bendición los hijos. ¿O no? Pregunto. ¿Son una bendición nuestros hijos? Sí. Pero son para prepararlos para que Dios pueda cumplir el propósito que tiene para ellos. Porque el propósito tuyo ya lo sabes, es servir al Señor. Pero si no podemos ser siervos del Señor, ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos a ser útiles? ¿Somos útiles a los propósitos del Señor? ¿Somos útiles? El propósito de la iglesia, el otro día lo escuchaba de un predicador, no es que se transforme en un club social, donde uno paga una cuota y recibe un beneficio a cambio. No es un club social, así funciona el club social. El otro día estuve acá en Club Andino, nunca había ido. 20 años en Villa no me gustó jamás entrar en lugares. Fui porque tuve que acompañar a los chicos, llevarlos a alguna actividad, y ahí entré y miré todo adentro, y el profe que estaba encargado dijo, acá el club funciona con el aporte que hacen las personas que vienen a este lugar. Y como beneficio pueden usar esto, y como beneficio en el verano se hace esto, en el invierno hacemos esto, distintas actividades. Pero la iglesia no funciona así. La iglesia funciona como un cuerpo que sirve a su Señor. Entonces nosotros tenemos que preparar a nuestros chicos para que ellos puedan servir al Señor. Pero primero tengo que ser yo útil al Señor. Yo tengo que servir al Señor en primer lugar. Sonó muy lindo, pero ¿cuál es la clave? O sea, ¿cómo puedo llegar a dejar un legado a nuestros hijos? ¿Cómo puedo hacer para dejar un legado firme en la vida de ellos? Te voy a mostrar dos cosas, y las dice Pablo. Dos cosas en el libro de 2 de Timoteo. Abrí tu Biblia ahí en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 2. Qué difícil, ¿no? ¿A dónde llevo a mi hijo? Lo meto en un internado. La única forma que pueda tener un objetivo en la vida. No. Mirá lo que dice acá el capítulo 2 y versículo 2 del libro de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 2. Y dice así. Vamos a leer del 1 para entenderlo. Tú pues, ¿cuál es la frase? Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Escucha ahora, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuál es la primera clave? Lo que has oído, dice. Pablo le dice, Timoteo, lo que oíste de mí, eso tenés que hacer para las otras personas. ¿Cómo le enseño a nuestros hijos a transmitir un legado? Lo que nosotros les podemos hablar de esto.
lo que nosotros le podemos hablar por nuestra vida, lo que nosotros le podemos enseñar. Te dije recién que habíamos que sacar el cuchillo, ¿viste? Y darle para lograr que se forme ese corte para que pueda funcionar. De eso se habla. ¿Qué dijo cuando Moisés escribe la ley? Y la repetirás, lo que oímos. Por eso tenemos que hablar. Vos sabés que en la escuela me dijeron que existe papá y papá. ¿Cómo? Vení, vamos a sentarnos. Vamos a escuchar, vamos a ver lo que dice la Biblia. Eso es hablar. Eso es transmitir lo que oye. Lo que oye. Pero no termina ahí. Segunda Timoteo capítulo 3 y versículo 10. La segunda clave. 3:10. Lo que oye. Y ahora fíjate lo que dice en el 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad y amor. ¿Cuál es la segunda cosa? Lo que ve. Pero no estoy hablando de lo que ve en la tele. No estoy hablando de lo que ve en el teléfono, que también es para mucho para hablar de eso. Estoy hablando de saber lo que ve en tu vida. En tu vida. Yo me canso de decirle. ¿Y vos cómo sos? ¿Vos vas a hacer lo mismo? Porque si yo le puedo decir un montón de cosas y me puedo sentar horas diciéndole, sí, dice Dios. Bueno, no tenemos que ser así. Pero nos podemos sentar horas hablándole de Biblia. Pero si después le digo, respeta a tu mamá hace todo por vos, o no, madres no hacen todo. El día que están recontra cansadas y tienen a los chicos que están con 39, 40 de fiebre, ¿qué hacen? No, para que descansa. Y después me levanto a ayudarte. ¿Qué hace la mamá? Arriba en la cama, no importa si está cansada, no importa si está dolorida, ¿va por quién? Por el salud del hijo. Entonces nosotros decimos, mirá todo lo que hace mamá, y vos tenés que... ¿Y vos como papá valorás lo que hace tu esposa? Porque yo le puedo decir, sí, vos tenés que valorar a tu mamá. Pero si yo no le doy valor, tenés que escuchar a tu mamá. Che, viejo, tenemos que hacer... No, ahora no me vengo con eso, porque yo... ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que la clave es lo que ellos oyen de nosotros, la enseñanza, pero lo que ellos ven que hacemos nosotros en casa? Quiero terminar con este momento de compartir con un pequeño fragmento de una película. A mí me gusta. ¿Sí? No sé si a vos te va a gustar o no, tal vez sí, tal vez no, pero que quiero que veas la enseñanza de esta película. No sé si alguna vez escuchaste la película de Top Gun. ¿Sí? Bueno, hay una que se hizo hace como no sé cuántos años, y ahora después de 20 años es una versión 2, una secuela, ¿viste como le dicen ahora? Una secuela. En esa hay una misión que hay que hacer. La misión es típica de Estados Unidos. Ir a bombardear un lugar donde se está haciendo el enriquecimiento de uranio, y como el uranio es para hacer bombas atómicas, entonces Estados Unidos primero quiere desarmar a sus enemigos. ¿Para qué? Para que después sean ellos los únicos que tengan ¿qué cosa? Uranio y bombas atómicas. Entonces, la idea de la misión es ir y poder llegar a ese lugar y poder justamente cumplir con esa misión. ¿Qué hacen? Convocan a los mejores pilotos. Y los mejores pilotos son todos chicos jóvenes, que no deben superar los 25 años. Pero todos capacitados, todos con entrenamiento, horas de vuelos y un montón de cosas. Entonces los jefes y los capitanes dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a preparar este equipo? Y dicen, bueno, traigamos al más experto. ¿Quién fueron a buscar? Al más viejo de todos. A Maverick, que se llama en la película, que se llama Top Gun, y él comienza a entrenar. Y lo tiene que entrenar en 3 semanas. 3 semanas. ¿Sí? Ponete esto en la idea, 3 semanas. Para una misión que duraba 2 minutos y medio. ¿Qué pasó?
Primera semana, nadie llega con el objetivo. Segunda semana, no llega al objetivo. Tercera semana, se muere su compañero, el jefe decide correrlo de lado y tomar la posta. Y les dice, te corro porque les enseñaste a ellos lo que tienen que hacer, pero no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Y a los chicos no les entraba cómo hacer la misión, si era posible hacerlo. Entonces dice él, yo les voy a mostrar cómo se hace. Y fíjate lo que pasa. Sí, vamos a ver si me da corte. Subir el volumen. No se escucha. ¿Se escucha? No. ¿Nada? Un poquito. No. ¿Qué tenés ahí vos para usar? No, vos no. Pero tiene que ser chiquitita la ficha, ¿sí? Ahí está. Están todos los pibes jóvenes. Tres semanas tratando de formar un grupo de jóvenes y dice, ¿cómo puedo lograr que cumplan la misión? Cuando él se metió y les mostró con el ejemplo que sí se podía hacer. ¿Saben qué? Nuestros hijos quieren creer que la iglesia es real, que ser un cristiano vale la pena, que vivir para servir al Señor trae gozo, trae paz, pero también trae bendición.
Porque no podemos buscar la bendición fuera de la voluntad del Señor, la tenemos que buscar en Él. Pero para que ellos crean que ese Dios es real, nos tienen que ver a nosotros, que nosotros creemos que ese Dios sí es real. Por eso el desafío de esta noche, seas papá, seas mamá, o todavía no lo seas, es que podamos formar una generación, la que viene y las que vendrán, que realmente puedan ser útiles al Señor. No es un desafío, no es un camino fácil, pero te digo la verdad, es el que vale la pena vivir. Te invito a que puedas decir, pero ya termina el año. Moldear el carácter de nuestros hijos no tiene fecha. No tiene fecha de comienzo y no tiene fecha de caducidad. Si no lo estás haciendo, es momento de hacerlo. Si ya lo estás haciendo, profundizar lo que estás haciendo. Y si todavía no te animaste a hacerlo, el Señor te va a ayudar si lo podés hacer. Confía en lo que vimos en esta noche. Nuestra vida vale la pena hacerla vivir. ¿O no es así? ¿No es así? Pablo, cuando se termina yendo, le dice, lo llama a Timoteo, le dice, he peleado la buena batalla. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. ¿Sabe qué le está diciendo? Ahora te toca a vos, Timoteo. Jesús es nuestro hermano mayor. Ahora nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros formar a la siguiente generación. El Señor realmente te bendiga. Vamos a terminar orando y que realmente agradecer por todo este tiempo que hemos vivido. La verdad que encuentro tras encuentro, día de lluvia, día de nieve, siempre ha sido una bendición el poder disfrutar de compartir la palabra, pero también disfrutar de aquellos que nos pudieron visitar, los pocos que nos pudieron visitar este año y que fue también de bendición. Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque no estamos solos en esta tarea. Te damos gracias, Señor, porque personas débiles como nosotros, personas con fallas, personas que muchas veces metemos la pata, Señor, tenemos a nuestro lado un cónyuge que nos acompaña todos los días y también ya tenemos hijos, Señor, y también están con nosotros y nos ven todos los días. Y ellos saben, Señor, cuando estamos haciendo las cosas bien y cuando no. Padre, te queremos rogar que tú nos ayudes, porque queremos tener familias, Señor, que puedan transmitir ese legado a la siguiente generación. Una generación que está vacía, una generación que está desesperanzada, una generación que no conoce otra cosa salvo lo que el mundo le ofrece. Y Padre, nosotros somos más que bendecidos, porque tú moras en nosotros, tú vives en nuestras vidas. Ayúdanos con esta tarea, Señor. Bendice nuestros corazones. Sabemos que hay luchas en el interior. Sabemos que hay luchas también en medio del seno de la familia. Pero Padre, sabemos que cuando confiamos y rendimos nuestras vidas a ti, tú tienes la libertad para obrar en nosotros. Bendícenos, Señor. Bendice a aquellos que no pudieron venir. Bendice a los que están desanimados, Señor, que realmente ellos puedan también entender que tú quieres que sus vidas puedan reflejarte a ti. Oramos, Señor, agradecido por todo lo que vivimos este año. No es que termine acá, Señor, el año. Todavía falta un montón de tus bendiciones. Pero, Padre, estamos